Cada martes lo hacemos con José Irizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Querría empezar hoy con la mirada puesta a lo que está siendo el absoluto protagonista, sobre todo en las últimas horas, lo hemos visto en la sesión asiática. Bueno, ya desde el cierre de Wall Street, Estados Unidos anunciaba esa liberación, un nuevo movimiento de liberación de reservas, 26 millones de barriles. 4 días después de que Rusia dijera que recorta la producción, veíamos ese movimiento ipso facto de caída del precio del petróleo. Se ha recuperado en la sesión asiática más del 1% y ahora vuelve a retroceder. ¿Cómo hay que mirar esos movimientos del mercado del petróleo en este momento en el que además de la producción se mira a esa desaceleración del consumo? ¿Cómo interpretas estos movimientos, José? Bueno, yo creo que está claro que la OPEP Plus quiere mantener constreñida y restringida la oferta. Lo vimos en los peores momentos del precio del crudo, cuando las economías occidentales estaban intentando, pues a todas luces, desinflar la presión en los precios de energía. Incluso un viaje de Biden a Arabia Saudí no consiguió cambiar la política de oferta de la OPEP Plus, ¿no? Yo creo que eso es una señal de lo que nos viene por delante, ¿no? Que al final es que la oferta va a estar siempre en los momentos débiles, pues recortada por parte de los productores porque quieren un crudo elevado, ¿no? A un precio razonable para ellos. Yo creo que un precio razonable para ellos es por encima de los 65 o 70 dólares barril. Veo muy difícil perder esa referencia, ¿no? Y ese nivel del precio del crudo, y todo lo que sea acercarse ahí traerá recortes de producción. Hemos tenido a Estados Unidos tratando de liberar reservas a lo largo de todo este periodo para tratar de suavizar estos recortes de oferta. Hemos tenido la semana pasada un recorte de oferta de Rusia, aunque esté vetado en el mercado internacional, pues sigue siendo petróleo volcado al mundo, ¿no? Y Estados Unidos pues contraataca con el tema de las reservas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final nos tenemos que quedar con eso, que la OPEP Plus quiere, lógicamente, en un mundo que está en una transición hacia la descarbonización y hacia el depender menos de la quema de combustibles fósiles a medio plazo, pues quiere maximizar el precio de venta de sus reservas, ¿no? Lógicamente, y yo creo que la OPEP Plus va a tener, como digo, la oferta ajustada a los niveles de demanda. En un momento en el que China, que es el mayor demandante de crudo a nivel mundial, está en un reopening y se espera un relanzamiento de su economía, pues todo lo que sea reducir oferta, desde luego serán noticias negativas. Y bueno, pues Estados Unidos está intentando aliviar un poquito esa posible presión, pero no creo que tenga la capacidad suficiente como tienen otros productores para pues afectar a la oferta y a la demanda mundial, ¿no? Por mucho que liberen reservas. Entonces creo que ese es un poco el escenario que tenemos, ¿no? Que una OPEP Plus que va a tratar la próxima década de maximizar sus precios de venta del crudo y de sus reservas, y muy probablemente, como digo, perder la cota de los 65 o 70 dólares barril. Tendría que haber una gran recesión mundial en bloque para que eso se produzca, ¿no? Y ver un gran parón económico mundial para que eso se produzca. Mirando evidentemente este movimiento de la administración Biden, de nuevo con ese objetivo de frenar el precio del combustible, sus reservas estadounidenses ya están en mínimos desde 1983, pero sin lugar a dudas es una medida más por ese combustible, por esos precios que azotan a los consumidores en esa lucha contra la inflación. Y vamos a conocer ese dato estrella, ese dato de inflación en Estados Unidos, el dato de IPC. Sin lugar a dudas es la clave de los mercados, bajo lupa por parte de la Fed, bajo lupa de la propia administración Biden, que parece que va a incorporar incluso a Brainard como asesor económico del presidente. ¿Qué esperas de ese dato de IPC en Estados Unidos y qué vamos a poder esperar una vez que se publique, con esa mirada en la subyacente, después de que dijera Powell cómo ha empezado esa desinflación, pero que no ha alcanzado a todos los niveles? Bueno, se espera un ligero repunte en el mes de este dato, ¿no? En el mes de enero, fundamentalmente por el crudo, ¿no? Que rebotó un 10%, pero también hay una compensación por el efecto calendario y la base comparativa, que parece que respecto al mes de enero del año pasado, pues lógicamente será una lectura favorecida por el efecto base y calendario, ¿no? Entonces se espera una compensación de ambos efectos, aunque se espera un ligero repunte hasta el 0,5. Yo creo que el discurso de la Fed, lo hemos comentado muchas veces, yo creo que no va a cambiar. La Fed tiene muy claro que en los años 70, con todo el tema de Volcker,
se equivocaron por hacer el pivot point y rebajar los tipos de interés antes de tiempo. Y yo creo que mientras la Fed vea un mercado laboral muy fuerte, a pesar de que los salarios han dado un primer respiro, ¿no? Y parece que se están destensando un poquito la presión salarial en Estados Unidos, pero mientras el sector servicios y el empleo esté en pleno empleo, en un momento en el que China está haciendo un reopening y que probablemente eso sea inflacionista para el mundo, creo que va a distar mucho de echar las campanas al vuelo, y creo que van a permanecer más tiempo del que el mercado descuenta o prevé, con un discurso hawkish, porque al final el gran error de los años 70 en una crisis muy similar de inflación a la actual fue bajar los tipos de interés antes de tiempo, ¿no? Porque se produjo luego un segundo brote de la inflación que fue mucho más difícil de controlar y que fue mucho más devastador para la economía, ¿no? Yo creo que ese error de política monetaria de los años 70 está en mente de la Reserva Federal, y creo que por mucho que el proceso de desinflación haya comenzado, hasta que el sector servicios y el empleo no den visos de verdad de una ralentización en la presión de precios y de salarios, va a ser muy complicado que la Fed cambie su discurso, ¿no? Yo creo que van a ser muy cautos y van a seguir pues con su discurso. La frase que han dicho reiteradas veces es: el trabajo no está todavía hecho, ¿no? Con lo cual yo espero una Fed que no marque el pivot point de forma anticipada y que traten de retrasarlo todo lo posible. Siempre decimos lo mismo: primero lo negaron, luego llegaron tarde, actuaron tarde, luego fueron hawkish y agresivos con el mercado y con las subidas de tipos y la normalización monetaria, y muy probablemente ahora se pasen de frenada, ¿no? Y lleven a la economía a destrucción de empleo y una ralentización mayor antes de echar las campanas al vuelo, ¿no? Porque de momento la desinflación que se está produciendo pues es precisamente en la parte de energía, y sobre todo los efectos del COVID, ¿no? De todo el tema de las cadenas logísticas, los problemas de suministros. Ahí es donde se está produciendo la desinflación, pero el sector servicios y el sector laboral todavía siguen muy robustos, ¿no? Y sí que es verdad que hay un atisbo de esperanza en la parte laboral, porque parece que el tema de salarios está empezando un poco a moderarse en ese crecimiento, sobre todo en Estados Unidos, y a poder posiblemente marcar un techo, ¿no? Pero creo que van a seguir con un discurso hawkish más tiempo del que el mercado está descontando. El pivot point se va a retrasar en el tiempo, desde mi punto de vista. De alguna manera, por buscar también la diferenciación, es muy distinta la situación, pero llegamos a una jornada, de verdad, vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, mirando al Banco Central Europeo. Apuntabas de alguna manera cómo la lucha, ese tono hawkish se va a mantener. La Comisión Europea decía ayer que se va a esquivar la recesión incluso este trimestre, apuntaba ciertas mejoras y vientos de cola, pero sí que subrayaba como la inflación energética se va a trasladar, dice que apuntaba como esa transmisión de la inflación energética al resto de los componentes se ha acelerado, y esperaba que esa inflación subyacente en este año 2023 siga presionando en el bloque comunitario. El escenario es muy diferente, todo, el ritmo de crecimiento, el mercado laboral, todo es diferente, al mismo tiempo que, sin embargo, ayer Gentiloni decía que los salarios también tenían que ajustarse a lo que es la situación actual de precios. En ese contexto, no sé cómo va a casar todas las medidas y sobre todo hacia dónde finalmente, que va a ser la batuta, va a dirigir el Banco Central Europeo y que podemos esperar mirando a Europa. Bueno, pues si nosotros pensamos que la Fed va a permanecer más tiempo del que el mercado cree con una política monetaria restrictiva, el Banco Central Europeo va con un decalaje entre un trimestre y medio y dos respecto a la Fed, ¿no? Entonces esperamos todavía más tarde ese movimiento por parte del Banco Central Europeo. De hecho, fue hawkish mucho más tarde Christine Lagarde que lo fue la Reserva Federal, y subió los tipos de forma agresiva mucho más tarde de lo que lo hizo la Reserva Federal, ¿no? Y como dices, hay cierta relajación en la parte, al final aquí hay un efecto trasvase en el tiempo, ¿no? Primero fue todo el shock de energía y commodities fundamentalmente, junto con fletes logísticos y todos los efectos derivados de las cadenas de suministro, y eso al final se traslada al sector servicios, ¿no? Con subidas de precios, se traslada a subidas salariales por parte de los convenios conectivos, y tenemos pues los efectos de segunda ronda, ¿no? De ese shock de inflación en la parte de materias primas y de insumos y de inputs de toda la cadena de ¿no? ¿Cuándo podrán los bancos centrales
empezar a relajar sus políticas monetarias y sus discursos cuando vean que en esa parte más retrasada, como es el sector servicios, y cuando vean que las presiones salariales se empiezan a moderar, es cuando podrán empezar a pensar en relajar su política monetaria, ¿no? Y hasta que eso no se produzca, pues es difícil que lo hagan. ¿Cuál es el problema? Que como todo, las empresas cuando suben precios se acomodan, ¿no?, a ese nuevo situación de precios de venta, y mientras la demanda final permanezca y los consumidores no desaparezcamos, pues es difícil que se vuelva a ver una relajación en el precio de los servicios, ¿no? Y mientras hay pleno empleo, es muy difícil que la demanda final se ralentice de forma tan dramática como para que los que prestan servicios bajen sus precios, ¿no? Entonces yo creo que tenemos todavía por delante un escenario de bancos centrales con un discurso hawkish y duro, independientemente de que la parte primera, que es la parte de materias primas, insumos e inputs, que fue la que inició el shock de inflación, se haya moderado y se haya relajado, ¿no? Y no nos olvidemos que el gran demandante de materia prima a nivel mundial es China, que hace una demanda de más del 50% de las materias primas del mundo y está en una fase de reopening, lo normal, y ya lo estamos viendo otra vez pues en los precios del cobre, lo estamos viendo en los precios del mineral de hierro, está empezando a repuntar el acero, o sea, estamos empezando a ver que las materias primas industriales, después de un shock de caída, están volviendo a repuntar, ¿no? Incluso el crudo se ha alejado de los $73, o sea, estamos empezando a ver como todo ese shock de inflación, con un reopening de China y unos datos macro pues que no están tan parados a nivel mundial, podemos tener otra vez una presión inflacionista por ese reopening chino, ¿no? Entonces yo creo que los bancos centrales, como digo, van a permanecer con un discurso hawkish, expectantes, y le van a dar tiempo a la situación actual de normalización de política monetaria hasta cerciorarse de que el sector servicios y de que los salarios y empiezan a quitar esa presión, ¿no? Yo creo que para eso dista todavía bastante tiempo. O sea, antes de terminar, estabas apuntando ese movimiento, esa respuesta de las materias primas, mirando a oportunidades de inversión, mirando al inversor. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo estáis estructurando esa cartera? Bueno, nosotros seguimos invertidos en el sector turismo y en banca, según la parte de energía petroleras. Hemos retomado bastantes posiciones en esta reciente corrección. Sector industrial, sobre todo en bienes de equipos, es donde vemos que el CAPEX, por la reindustrialización y la rotura de la globalización, pues está habiendo una demanda fuerte de bienes de equipos, y en esos sectores es en los que nos estamos centrando. Hemos cogido algo tímidamente en el sector farma, que es un sector muy castigado, pero pensamos que todavía probablemente le cueste el arrancar, ¿no? Pero sí que es verdad que había caídas en cotizaciones en algunas compañías de mucha calidad, que hemos incorporado algunas en cartera, pero es un sector que no está en tendencia, lógicamente, y que es un sector que está como uno de los grandes lagers a nivel mundial, ¿no? Pero eso es un poco el foco de nuestra cartera y donde estamos ahora mismo invertidos. Pues muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo de análisis. José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Igual para todos.